Muy buenos días a todos y todas. Conocí a Pedro hace aproximadamente 3, 4 años. Él es uno de los varios impulsores de la relación tutora como estrategia pedagógica en Colima. Es un supervisor con un trabajo muy interesante, tanto en la parte que le toca como sus funciones, pero también en llevar a cabo y desarrollar esta propuesta. No voy a ahondar sobre la relación tutora, solo me gustaría compartirles que una de las cuestiones que me parecieron muy interesantes y que vienen muy al caso en esta red es la forma en cómo los y las docentes se formaban entre sí. La forma en que el profesorado se formaba para la relación tutora. Entonces, yo ahí vi una experiencia de formación docente, aunque como lo mencionaba Graciela, se piensa, se concibe y se desarrolla incluso al margen de lo que es la propuesta oficial o la propuesta dentro de la política en materia de formación continua. Si bien no se desliga de ella, ¿no? Hay varios diálogos que hay con lo que es la actualización, pero con objetivos muy propios y muy particulares que ahorita Pedro nos va a compartir. Entonces, por esta razón, yo pensé que era muy interesante escuchar la experiencia que se da en este proceso de formación entre profesores. No me extiendo más, les platico un poco de la trayectoria curricular del maestro Pedro Madrigal Castillo, quien es licenciado en Educación Primaria por el Instituto Superior de Educación Normal de Colima. Tiene una maestría en Pedagogía por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Fue colaborador de TEVES, profesor de Educación Primaria por varios años. Ha sido supervisor desde el 2001 en varias supervisiones escolares y, como les comentaba, actualmente es uno de los principales promotores de las comunidades de aprendizaje basadas en relación tutora en el estado de Colima. Sin más, le cedo el uso de la palabra. Adelante, Pedro. Gracias, muy buenos días, Iván. Gracias a todos por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia, ¿no? Yo de entrada les diría que el primer elemento sería qué conocemos o qué entendemos por la relación tutora. Hablar un poco, propongo que hablarles un poco acerca de la relación tutora, de algunos elementos pedagógicos o principios pedagógicos y de cómo se desarrolla el proceso. Y después pasar a platicar la experiencia ya concreta de cómo lo hemos desarrollado a Colima. Porque a propósito, en el caso de Colima, con el respaldo en su momento de la Dirección de Desarrollo y de Formación Continua, eh, nos aventuramos a incorporarlo a los cursos de PRODEP. Fue, creo que una innovación para el caso a nivel nacional y bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Por lo pronto, pues me pido compartirles, espero que ya esté a la vista y bueno, de entrada el título pues es sugestivo. Efectivamente, en la relación tutora, en las comunidades de aprendizaje basadas en relación tutora, la formación es cara a cara, uno a uno, entre docentes, ¿no? Eh, la base, como les decía, de este proceso formativo es la estrategia de relación tutora, que el doctor Gabriel Cámara la entiende como un contrato personal entre quien posee una competencia correcta y quien desea adquirirla. Desde mi experiencia, yo agregaría que más allá de este contrato personal para compartir competencias y saberes, creo que quienes estamos en relación tutora compartimos una experiencia concreta. Y hablo de experiencia porque no solo es compartir lo que aprendí, sino incluso las emociones que viví cuando yo estudié un tema en relación tutora, ¿no? O en esta estrategia pedagógica. Bueno, ¿por qué este planteamiento? Basados en lo que dice o comentó en su momento Richard Elmore,
la maestra Dalila Salmorán hace un análisis de los señalamientos de Richard Elmore y establece este esquema, ¿no? Eh, Partiendo de esta pregunta, ¿en dónde y en qué momento se produce el aprendizaje escolar? Y consideramos que la relación entre los elementos es lo que determina la naturaleza de la práctica educativa. ¿Cuáles elementos? Aprendiz, docente y contenido. Lo que llamamos nosotros en las comunidades de aprendizaje en relación tutora, núcleo educativo. Y desde esta relación, desde este núcleo educativo, se empieza a hacer necesaria la transformación de otros elementos. Aquí tenemos solo dos, que es el ambiente del aula, la organización escolar, pero bueno, eh, conforme se va desarrollando la práctica tutora, va incidiendo en otros espacios del sistema educativo, hasta llegar incluso a la administración educativa o política educativa. Entonces, partiendo de esta idea, ¿cómo se desarrolla este proceso? Bueno, este proceso se desarrolla mediante un ciclo. Este ciclo de aprendizaje inicia con la oferta de una serie de temas. ¿Qué temas? Temas de la vida cotidiana que podemos encontrar en los diferentes currículos de aprendizaje de educación básica. En algunos casos incluso han tomado de educación superior. Pero bueno, son temas relacionados con los programas en este momento sintéticos, con el plan de estudios. Entonces, hay una oferta. ¿Por qué se hace una oferta? Porque uno de los elementos clave, aparte del diálogo, que es el esencial, es partir del interés, ¿no? Como decía Eduardo Claparey, ¿no? El interés, la necesidad de aprender. Entonces, pues se plantea una serie de temas que se ofertan al maestro para que él elija sobre qué quiere estudiar, sobre qué quiere generar y construir aprendizajes. Una vez que él elige el tema que le llama la atención, empieza a ser acompañado por un tutor, es decir, por otro maestro que ya ha vivido la experiencia de aprendizaje de esos temas que ofertó. Entonces él le comparte sus procesos a través de un diálogo continuo, donde la analogía, la ejemplificación, los desafíos, las preguntas son el detonante para que este diálogo se dé. No hay una explicación, no hay una serie de indicaciones. Dice Richard Elmore, ¿sí? Lo interesante de la relación tutora es que provoca la sorpresa, provoca el interés. No hay nada predeterminado, ¿no? Si bien cada tutor tiene una idea de cuál es el camino que él siguió, es muy probable que al maestro que le está compartiendo el tema siga otro camino, ¿no? Yo doy un ejemplo concreto. Cuando yo estudié un tema titulado Almohadón de Plumas, que tiene como base el texto de Horacio Quiroga, ¿sí? Eh, Al terminar la lectura del texto de Horacio Quiroga, lo que a mí me interesó conocer era si era un cuento, era una novela o qué tipo de texto literario es el que había leído. Cuando yo lo comparto con una maestra, al terminar la lectura ella me hace una pregunta y me dice, maestro, ¿es real o ficticio el animalejo del que habla la historia? No sé si conozcan este texto de Horacio Quiroga, Almohadón de Plumas. Y entonces la maestra, ese es su interés, ¿no? Y entonces nos vamos por esa línea, ¿no? Por lo que ella quiere conocer. Al final retomamos el aspecto del tipo de texto que era a partir de reconocer características y demás. Pero bueno, es como un ejemplo de cómo, si bien tenemos una idea de hacia dónde caminar, lo más importante es siempre atender el interés del estudiante del tutorado, sea maestro, alumno, padre de familia, funcionario, quien sea, ¿no? Durante este proceso dialógico, donde el tutor acompaña a su tutorado,
el tutorado va haciendo un registro del proceso de aprendizaje. Es decir, va recuperando qué habilidades, qué competencias, qué indagaciones y quizás hasta qué actitudes eh, fue desarrollando durante el proceso de estudio. A la par, el tutor hace un registro de su tutoría, es decir, va registrando situaciones que se van presentando al momento de acompañar al tutorado, como este que yo les contaba, ¿no? Yo registro cómo se abre una nueva vertiente de estudio en este tema a partir de lo que la maestra me cuestiona. Entonces, el tutor va reflexionando sobre el proceso, cómo se va dando, qué dificultades va enfrentando para acompañar a su tutorado, para al final evaluar su proceso y determinar si se tiene que preparar más, sobre qué tiene que estudiar, en fin, una serie de situaciones que es interesante conocer. Concluido el proceso de estudio, por llamarle concluido, siempre he dicho que en relación tutora no se concluye un tema, ¿no? Se hace un corte porque los tiempos así lo requieren. El estudiante puede seguir abundando en el tema. Bueno, se hace este corte y se pasa a demostrar o a compartir con el resto de sus colegas lo que aprendió. ¿Sí? Y lo que aprendió no solo en términos conceptuales, sino incluso en la metacognición, incluso lo que aprendió sobre sus procesos. Más adelante abundaré un poquito más sobre este tema, ¿no? Hecho esta dinámica, pues el estudiante, el maestro que fungió como tutorado, ha recorrido ya el camino, ya tiene armas para poder compartir con el otro y bueno, su ciclo de aprendizaje o de formación termina cuando él da tutoría a otro. Porque no es lo mismo experimentar el estudio de un tema como tutorado a experimentarlo como tutor. Como tutor te exige desarrollar habilidades de cuestionamiento, con habilidades para hacer analogías, para acompañar al otro sin dar explicación o sin dar indicaciones directas, ¿no? Yo cito a un maestro de mi zona, el maestro Hugo Villaseñor, que me decía, después de 4 años, Pedro, lo que más trabajo me cuesta es aguantarme de no dar la respuesta. Eso para mí ha sido maravilloso, ¿no? Cómo el maestro va reflexionando de su práctica y va reconociendo lo que tiene que ir superando. Este es el ciclo de tutoría, es así como se hace el estudio de un tema. Este ciclo es igual para alumnos de educación básica, educación superior, para padres de familia, para funcionarios, es igual. Eh, para la relación tutora, esto de los grados eh, es meramente administrativo. Los grupos, para nosotros, todos los grupos son multigrado. En las escuelas de organización completa hay grados por necesidades administrativas, pero realmente en los saberes, pues como lo ha dicho Rebeca Nijovic, ¿no? No existen los grados, realmente es un asunto meramente administrativo. Así lo consideramos, por eso también el proceso es común para todos. Bueno, estos principios pedagógicos, sin lugar a dudas que para ustedes que se han entrado ya en teoría, pues inmediatamente lo relacionarán con muchos exponentes de la escuela nueva, de la escuela activa, del psicoanálisis de Freud, ¿no? De alguna manera a mí el doctor Gabriel me preguntó alguna vez, Pedro Manuel, ¿por qué al final te casas o te comprometes con la relación tutora? Y yo le decía, he encontrado en la relación tutora la concreción de lo que he estudiado a lo largo de mis años de formación profesional, ¿no? Todo lo que vi con de Vygotsky, de Piaget, de Makarenko, etcétera, de repente se cristaliza en el proceso de relación tutora. Estos son los principios que un tutor debe tener siempre en cuenta cuando está acompañando a un tutorado.
Primero, creer en la capacidad que tenemos todos de aprender. Y esto es muy profundo, ¿no? Eh, porque de entrada nos exige una postura horizontal donde los saberes del otro son tan válidos como los míos y que nos juntamos a estudiar juntos. Si bien yo, tutor, tengo una experiencia previa, la verdad es que también voy a aprender con mi tutorado. Entonces yo también puedo aprender en ese proceso, ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención cómo una compañera tutora eh, oferta un tema que se llama La Tejedora, también tiene como base un texto, y al final su tutorada le interesa hablar sobre los diferentes telares a lo largo de la historia, cómo han evolucionado. Lo que la maestra tutora no sabía es que su tutorada le gusta el tejido y ha estudiado al respecto. Entonces ahí la tutora se convirtió en tutorada, ¿no? Porque su tutorada tenía muchos saberes que compartirles. Entonces el aprendizaje es conjunto. Respetar el ritmo del que aprende, respetar los procesos de razonamiento y de construcción del conocimiento, perdón, ahí hay un error, no interrumpir el diálogo tutor, sino hasta que se haya logrado la comprensión total. En este me detengo tantito, una experiencia muy particular, a mí me tutora un tema que tiene que ver con las diferentes líneas dentro de la circunferencia, un tema que me tutora maestra Micaela de San Luis Potosí, y entonces ella me dice que se conocía las diferentes líneas que hay en una circunferencia, yo le digo las que conozco, ella me invita a aprender un poco más, de repente encuentro el arco, la cuerda, etcétera, y me dice, maestro, y sí tiene claro, después de que investigó los diferentes tipos de cuerdas, su conceptualización, cuáles son estas líneas. Y yo le digo, sí. Y me dice, a ver, maestro, ¿qué le parece si me la dibuja en la siguiente circunferencia? Perdón por lo expresivo, pero ahí fue donde la puerca torció el rabo. Porque si bien yo había investigado los conceptos, no los había comprendido del todo. De tal suerte que era incapaz de trazarlos en la circunferencia. A esto se refiere esto de no interrumpir el diálogo tutor, sino hasta que se haya logrado la comprensión. ¿Sí? No se trata de resolver un reto, de resolver un desafío, sino de profundizar, de reflexionar, de comprender a profundidad. Otro principio es que no se puede compartir solo aquello que se ha estudiado, que se ha aprendido con anterioridad. Este es un principio muy interesante. Yo les comento a los compañeros maestros de la zona. Imagínense cómo a veces queremos desarrollar el gusto por la lectura y les pedimos a los niños que lean un cuento sin nosotros haberlo leído previamente. Si yo no lo he leído, no tengo elementos para poder provocar el interés por leer ese texto. No tengo elementos para hacer predicciones o proponer predicciones y generar eh, intervenciones que promuevan la anticipación, de generar preguntas de diferente nivel de comprensión, porque no lo he leído. Yo creo que también este principio, por eso es importante. Y por último, siempre tener presente que como tutores debemos dar la oportunidad de elección de temas y rutas de aprendizaje. No querer imponer, a propósito de lo de colonial, no querer imponer eh, nuestros saberes, nuestras formas de resolver los problemas. Bueno, entonces son los principios. ¿Qué buscamos con la relación tutora principalmente? El desarrollo de habilidades para aprender, para aprender de manera autónoma. Estas habilidades y otras más, pero particularmente estas son las que procuramos enfatizar en el estudio de un tema de tutoría. En ese sentido, ahora, esta es la forma de aprendizaje en relación tutora, que como les decía, es la misma que se utiliza en los procesos de formación docente. No es diferente.
El punto de partida es esta frase que en alguna conferencia el doctor Gabriel hace como 2 años dijo al- a los cuerpos de formación de CONAFE: hagamos justo lo que deseamos que suceda en el aula. Aquí vemos una fotografía de unos niños de la Escuela Ignacio Allende en La Loma, municipio de Minatitlán, Colima, reuniéndose para estudiar juntos temas de tutoría. Ese es del lado izquierdo. Del lado derecho vemos una fotografía donde están reunidos supervisores, directores, jefes de sector, docentes, haciendo lo mismo que los alumnos, ¿no? Compartiendo temas y estudiando temas en conjunto. Entonces, el proceso de formación es estudiar lo que vamos a desarrollar con los alumnos desde la forma en que deseamos, es decir, desarrollando un pensamiento crítico, inclusivo, humanista, afectivo, etcétera. El docente, yo docente, vivo la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Dialógica, de aprendizaje eh, personalizado de alguna manera de acuerdo a nuestras necesidades e intereses. Por eso volví a poner, ¿no? Volví a poner el ciclo de tutoría porque es el mismo como ya lo he repetido en varias ocasiones. Bueno, eh, hay esta experiencia de aprendizaje, de formación docente, nos ayuda a desarrollar o aprender, voy a ir al otro, diferentes saberes, ¿no? Basado en lo que dice Freire y otros varios autores, de repente hay una tensión. Freire decía, hay una tensión entre lo tradicional, los procesos de enseñanza tradicionales, y lo nuevo, lo que se propone. Bueno, cuando uno vive el ciclo de tutoría como estudiante, surge esta tensión. Estoy en un tema y entonces entra un conflicto entre lo que yo conozco, la experiencia de cómo he aprendido y de cómo lo estoy experimentando en este momento a través de la relación tutora. De un proceso de aprendizaje durante mi formación básica y profesional, regularmente cimentado en el cumplimiento, en el desarrollo de indicaciones de manera muy instruccional, a un proceso dialógico. Entonces esto genera una crisis. Nosotros tenemos una experiencia muy concreta, hemos ido evolucionando. Originalmente solo compartíamos el ciclo de tutoría, pero en el último año hemos acudido a las escuelas que nos solicitan conocer la relación tutora, y cuando terminamos de estudiar el tema de tutoría, los maestros empiezan a entrar en esta crisis, en este conflicto académico, ¿no? Reconocen que la relación tutora verdaderamente ayuda a desarrollar el modelo de educación que la nueva escuela mexicana propone. Pero luego dicen, pero ¿y la evaluación? ¿Y la planeación? ¿Y el programa analítico? ¿Y qué hago si tengo un grupo con 30 alumnos y la relación tutora es 1 a 1, cara a cara? Y eso ha sido precioso porque nos ha exigido a nosotros, los promotores de relación tutora, de responder a estas inquietudes de los maestros. Pero ¿cómo respondemos? Respondemos muy al estilo de la relación tutora. Invitamos a los maestros a analizar el plan de estudios, a analizar el programa sintético, a analizar los libros para la maestra y el maestro, los libros sin recetas, ¿no? Para que encuentren los paralelismos y puentes que hay entre esta experiencia de relación tutora y lo que la nueva escuela mexicana dice. Cito un ejemplo concreto, la evaluación, ¿no? La nueva escuela mexicana, el plan de estudios, habla de la evaluación formativa. El doctor Ángel Díaz Barriga identifica a la evaluación formativa en 2 dimensiones, ¿no?
como proceso propio de la práctica docente, ¿sí? Y como proceso de recuperación de los saberes de los estudiantes. Y él habla de un continuo. Bueno, en la relación tutora, como es dialógica, ¿sí? La evaluación es de continuo. Se presenta un desafío, el tutorado construye sus saberes, los comparte con el tutor, surgen nuevas inquietudes o el tutor, como en la experiencia concreta que di de mi persona sobre las líneas de la circunferencia, el tutor se da cuenta, ¿no?, de que yo no he comprendido e interviene de nuevo. Y esto tiene que ver con esta primera dimensión de la que habla el doctor Ángel Díaz Barriga, ¿no? Entonces, pues esas tensiones nos han permitido desarrollar nuevos elementos en la formación entre pares. Ya no solo nos quedamos con el estudio de tema de tutoría, sino que a partir de las tensiones que empiezan a surgir entre estas diferencias entre lo que conocen y lo que están experimentando, atendemos las necesidades y nos vamos al estudio, al análisis del planteamiento de la nueva escuela mexicana. Por eso podemos decir que se aprenden saberes disciplinares, pedagógicos y curriculares, ¿no? Saberes disciplinares, el maestro Ángel Carrillo, colega promotor de la relación tutora, este, frecuentemente al equipo CAR Colima nos dice, sí, y los enfoques y los procesos propios de las disciplinas, cómo se cristalizan en el desarrollo de un ciclo de tutoría. Bueno, estas inquietudes se convierten en factores o elementos de diálogo entre los miembros de la CAR Colima. Y empezamos un estudio de análisis teórico de estas propuestas, ¿no? Entonces, se desarrollan saberes disciplinares. Saberes pedagógicos. Bueno, uno experimenta una estrategia pedagógica, dice Santiago Rincón Gallardo, que retoma particularmente el habla de Vygotsky y Piaget, ¿no? Los cristaliza. Yo incorporaría también a Freire. Y entonces, cuando uno va experimentando, acompañado de un tutor, esta forma de aprender donde el otro te respeta, donde de hecho no se señalan los errores, sino que se aprovechan como medio para aprender, donde el estímulo a esta inquietud, a esta curiosidad que nos es innata, es un factor clave para el desarrollo del ciclo de tutoría. Entonces, uno va recuperando, dándose cuenta de cómo es el proceso pedagógico eh, que posibilita el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, uno reconoce en la experiencia el proceso pedagógico. Después, nosotros me declaro que 6 años después nos hemos metido a profundizar sobre los fundamentos teóricos, epistemológicos de la relación tutora, como una necesidad de comprender lo que hacemos. De hecho, Richard Elmore dice que la relación tutora viene a modificar esta relación teoría-práctica, ¿no? A invertirla. De la práctica pasamos a la teoría. Nosotros, en lo particular, y hablo de nosotros, el equipo K, donde están varios compañeros y compañeras, que de hecho para este ejercicio elaboraron textos de experiencias que les compartiré luego, Iván, donde ellos dan cuenta de cómo ha sido su formación en relación tutora cara a cara, ¿no? Porque creo que es importante escuchar las experiencias de los colegas. Y por último, los saberes curriculares, ¿no? Es muy interesante, hemos agregado a la formación docente no solo el asunto de lo que aprende uno de conceptos, etcétera, lenguaje matemático, en fin, sino que además hemos agregado a partir de la inquietud, si es que surge la inquietud, también quiero aclarar, ¿eh? Si no surge la inquietud de los docentes, pues no se agrega. Pero
los maestros dicen, bueno, sí, está muy bonito el tema de tutoría, pero ¿y el programa? ¿Y los contenidos que tengo que atender? ¿Dónde están? Entonces, nuestra respuesta ha sido, vamos a revisar tu programa sintético. Con tu registro de proceso de aprendizaje, donde rescataste lo que estudiaste, lo que aprendiste, contrástalo con el programa sintético y observa qué contenidos tocaste en el estudio del tema, qué campos formativos eh, estuviste tocando, qué ejes articuladores, ¿sí?, se desarrollaron o se incorporaron en el proceso. Y sobre todo esto de ejes articuladores, como lo plantea el plan de estudio, ¿no? Más que como contenidos generales, que también así lo cita, habla más de una aproximación ética de la intervención docente, ¿no? Eh, no recuerdo bien ahorita la página, pero en el plan de estudio habla de eso, que los ejes articulares son una aproximación ética de la intervención docente para el desarrollo de los contenidos. Es una forma de actuar del docente. Porque, por ejemplo, el eje articulado de inclusión, pues solo puede haber inclusión en la medida en que el docente reconozca como valiosos los saberes del alumno, por más absurdos que nos parezcan, ¿no? Yo siempre cito la experiencia de una maestra que se quejó conmigo por un alumno que decía que hacía lo que él quería porque le pidió pintar un plátano, colorear un plátano, y el niño lo colorea de color rojito, ¿no? Y la maestra dice, mira lo que hizo este niño. Y le digo, le apuesto eh, 10 pesos a que ese niño viene de Nayarit y viene de Compostela. Vamos a ver qué sucede. Efectivamente, el niño era de Nayarit, de la región de Compostela, donde hay plátanos de color rojo. ¿Sí? Por eso el niño lo había pintado de rojo, por Dios. Pero como maestros estamos muy acostumbrados a imponer nuestros saberes. La relación tutora derrumba eso, ¿no? Nos ayuda a saber escuchar al otro. Entonces, aprendemos, la maestra Fabiola, creo, o algunos de los compañeros en el texto que les voy a compartir lo van a poder leer. Ella habla justamente de una experiencia similar y dice, he aprendido a escuchar a mis alumnos, he aprendido a escuchar al otro, ¿no? A no anticiparme. Bueno, entonces esto es lo que se aprende. Ya platiqué de estas tensiones y los aprendizajes que se desarrollan, ¿no? ¿Qué ha venido sucediendo con esto? Y bueno, aquí pongo algunos referencias bibliográficas, ¿no?, que se pueden consultar para abundar un poco más, aunque insisto, yo siempre he dicho que si se quiere entender como formación docente, como pedagogía para trabajar con los alumnos, la relación tutora se tiene que vivir. Yo podría explicar mil cosas de la relación tutora, pero solo se entiende, se comprende cuando se vive el proceso, ¿no? Y no sé cómo andemos de tiempo, creo que sí hay tiempo. Yo solo regresar porque creo que hablan más las evidencias que lo que yo pueda decir. Y entonces, a ver si me permite reproducir. Esto que vemos aquí fue el cierre del ciclo de tutoría, la demostración de lo aprendido de catedráticos de la Normal de Colima, del ICENCO, ¿no? Quien habla es uno de los catedráticos del ICENCO, y bueno, no sé si le di compartir con audio, pero si no, voy a dejar de compartir para ponerlo con audio, si me permiten, y se pueda escuchar. Ok. Perdón, me estoy atarantando aquí, pero bueno.
A ver si ya está. A generar cierto conocimiento para ambas partes. Por ejemplo, un insecto, en estos procesos no pueden decir algún insecto para que tenga siguiente a la gran. Primero, ¿es insecto o no es insecto? No es insecto. Ok, para hacer esa clasificación, entonces, bien, entonces, si alguien dice que no es un insecto, les preguntaría cuáles son las características de los insectos. ¿Alguien puede decir algo? Número de cuántas, el exoesqueleto o qué es una característica de todos los artrópodos, número de plantas y los insectos tienen cuántas. Seis. Los alacranes tienen. Okay. Ahí ya tenemos bastante diferencia. Los insectos tienen exoesqueleto, todos los artrópodos tienen, los artrópodos, vemos que hay crustáceos, tenemos camarones, langostas, etcétera. No lo quiero hacer demasiado técnico, sin embargo, me parece muy interesante y por eso normalmente el estudiante vitoriana tiene toda mi admiración en cuanto a cómo domina el tema, cómo lo maneja, pero sobre todo cómo lo puede llevar en los niños. Lo primero que ella me contesta al preguntarle qué es lo que te acercó a estudiar sobre los insectos es, ella me lo preguntó. Y creo que en muchas ocasiones, como docentes, o yo que trato de estar como docente en biología o muy enfocado en cuestiones estas de la naturaleza, a veces no escuchamos, no prestamos atención en pequeños detalles, podríamos acercarlos. Eso me sorprendió bastante lo que hacen los tutores de CONAFE, la verdad, felicito por el trabajo que están haciendo, creo que es bastante bueno, lo que se preparan también, y al menos que lo que me tocó trabajar con Mariana y con Karen, bastante preparadas, y me parece que también el trabajo es bastante bueno. Mi compañera Paulina, está diferente al mío, por ahí me dio una reacción y comentarles, para finalizar, lo que nosotros trabajamos en serio, me parece que nos ha costado los últimos 2 años el estar trabajando con los campos formativos de los estudiantes, pero con insectos es directamente con naturaleza, sino, o bueno, que son saberes, pensamiento científico, lo comentaba con ella, a la hora de que estamos trabajando con la etimología de los nombres o al generar también por aquí diversas cuestiones, podemos irnos al lenguaje, pero también podemos irnos a la parte ética, naturaleza, sociedad y, por supuesto, del humano a lo comunitario, de entender la importancia de los insectos en nuestro día a día o nuestra cotidianidad. Felicitamos nuevamente con AFE y sinceramente me quedé sorprendido por lo que podemos encontrar en los diferentes niveles o niveles educativos y más que nada en las comunidades rurales, que en lo particular me siento muy identificado también con ellas. Por mi parte es todo. Bueno, pues este creo que refleja mucho de lo que yo he hablado, ¿no? Hasta dónde o qué saberes se desarrollan y cómo es el proceso. Esto fue en noviembre pasado. Se compartió formación en relación tutora a 95 catedráticos del ICENCO Campus Colima, también a catedráticos del ICENCO Campus Tecomán. Bueno, pues eso es lo que les puedo compartir y quedo atento a sus comentarios o inquietudes. Muchas gracias, Pedro, por lo que nos compartiste. Y bueno, queda abierto el espacio para las preguntas, para algunos comentarios, en lo que se animan y escriben. Yo tendría dos preguntas, te comparto la primera de ellas, y es, bueno, uno puede ir como identificando algunas diferencias con otras formas de formación a profesores, ¿no? Pero para hacerlo un poco más explícito, ¿cuáles crees tú que son aquellos aspectos que se diferencian o se distinguen
de propuestas, vamos a llamarle más tradicionales, como el diplomado, el taller, el curso, etcétera, y qué posibilidades tendría la relación tutora distintas a ellas. Bueno, primero, la diferencia es que no se estudian teorías que expliquen el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Insisto, se estudian temas concretos de la currícula, ¿no? De lo que debe trabajarse en el aula, ¿no? Entonces, esa creo que es una primera diferencia. Segundo, como lo trabajamos aquí con formación continua a través de un curso, si bien había un coordinador del grupo, realmente el proceso central fue el que 275 docentes vivieran una experiencia de relación tutor acompañado de un tutor. De hecho, no se me olvida que estábamos en pandemia, estaban iniciando las plataformas y nunca me detuve a pensar, ni el doctor Fernando Herle, coordinador de formación continua en Colima, cómo lo íbamos a hacer, porque dije, es que Fernando, no hay otra manera de aprender tutoría que viviendo la tutoría. Y en ese momento no nos pusimos a pensar con qué plataforma, de dónde íbamos a sacar 275 tutores, porque es uno a uno, ¿sí? Pero afortunadamente pudimos salir adelante. O sea, con la generosidad de compañeros que querían experimentar la tutoría a distancia, que querían compartir sus experiencias, logramos completar 275 tutores entre maestros de México, Chile, Argentina, Perú, que nos hicieron el favor, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia muy, muy interesante. Entonces, esa creo que es otra diferencia. Dos, o tercera diferencia sería que este proceso se basa en el diálogo y en la construcción de aprendizajes concretos, ¿no? Creo que esa es otra diferencia. En lugar de imaginar, se vive en carne propia una pedagogía crítica, ¿no? Una pedagogía nueva, ¿sí? Entonces, esa es otra gran diferencia. Y la cuarta que yo podría agregar es que no se deja de lado la teoría, pero vuelvo, a diferencia de lo tradicional, que normalmente los cursos proponen la lectura de un texto teórico y luego elaborar algún ensayo o alguna presentación sobre lo que dice, aquí vamos a la inversa. Pero lo primero que se hace es experimentar el ciclo de tutoría y después, a partir de esa atención que yo he comentado, ¿sí? Se pasa al estudio de la teoría. ¿Cuáles son las posibilidades en esta diferencia? Bueno, yo creo que para que se pueda ir desarrollando estos procesos de formación entre pares uno a uno, tendríamos que ir construyendo nodos, equipos de tutores que puedan compartir con otros, ¿sí? Los temas que van aprendiendo. Pero además tenemos que cuidar algo en estas posibilidades. Santiago Rincón Gallardo habla de tres condiciones, ¿sí? Una es la continua exposición, es decir, el continuo reto de los tutores a aprender nuevos saberes, nuevos temas, pero también a verse exigidos con nuevas rutas e inquietudes de los tutorados. Y los tutorados también a exponerse a nuevas curiosidades. Ahorita la maestra Lilia Dalila López Almorán está estudiando un tema que surgió de una absurdez mía. Tomo una foto en enero a mediodía de la luna. Y entonces en el grupo que tenemos de la Red Nacional CAR, le digo, bueno,
qué no la luna solo sale de noche? ¿Por qué en esta temporada se ve también en el día? O se ve durante todo el año también el del día en el día la luna. Bueno, eso detonó que la maestra Lida se interesara y empezó a investigar. Lo último que nos compartió, que por cierto hoy tenemos reunión por la tarde, decía, fíjense que yo pensaba que era un asunto de movimientos de rotación y traslación, pero estoy descubriendo que tiene que ver más con asuntos físico-matemáticos. Ahí nos deja ahorita en suspenso, nos irá compartiendo cada día más. Entonces, esta exposición es de la que habla, esta exposición continua, ¿no? Luego, otra condición es el compartir continuamente. ¿Por qué? Richard Elmore y el doctor Gabriel hablan de que la habilidad para brindar acompañamiento en tutoría, que implica saber cuestionar, saber desafiar, saber acompañar, solo se adquiere en la medida en que se esté ejecutando, ¿no? Es decir, como andar en bicicleta, yo lo digo de manera coloquial. Tú aprendes a andar a bicicleta subiéndote a la bicicleta, cayéndote, levantándote, etcétera, ¿no? Practicando. Entonces, ese es un elemento también fundamental. Y otra condición que pone Santiago Rincón Gallardo en su libro Liberar el Aprendizaje es la retroalimentación. Es decir, experimentas, aplica la relación tutora y luego hay la necesidad de crear una comunidad, como tenemos la Carcolima, y donde compartimos, fíjense que me pasó esto, tuve esta dificultad, o sucedió esto que a mí jamás me había pasado con otros tutorados, y entonces empezamos a retroalimentarnos, a buscar respuestas. Entonces, las posibilidades implican, uno, que se den las condiciones por parte de la autoridad para que esta forma de aprender entre pares suceda, porque eso tendrá que ser al interior de las escuelas, entre docentes, entre escuelas, ¿no? Y un aprendizaje profundo implica romper los esquemas. Lo hemos platicado con el doctor Fernando, que aquí, Herler, que aquí lo veo, este, él nos ha apoyado para convertirlo en intervenciones, es decir, las zonas escolares siguen generando sus espacios de formación, ¿no? Independientemente de si estamos en temporada de cursos PRODEP, ellos siguen generando sus espacios de formación desde la escuela, desde la zona, desde el sector. No sé si contesté a tu pregunta, Iván. Sí, 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 claro, y te agradezco mucho. Ahí, bueno, algunos comentarios de Facebook dicen excelente propuesta. Tenemos la presencia de varios centros de maestros, principalmente del Estado de México. Entonces, a quienes les agradecemos que estén conectados. Y tenemos una pregunta de María del Ángel. Me voy a permitir leerla. Dice, hola, muchas gracias por compartir su experiencia. Me gustaría que nos compartiera un poco más cómo se dio el proceso de tutoría en lo operativo, que en su experiencia es uno de los grandes retos. ¿Cómo se seleccionaron a los tutores? Si ellos recibieron formación, si los tutores pertenecen a la misma escuela que los tutorados, en qué momento de la jornada escolar se da la tutoría, entre otros aspectos que tú pudieras ampliar con respecto a esta cuestión de la operación. Bien, como proceso formativo, lo decía, se incorporó en los cursos de PRODEP, ¿no? Originalmente, entonces, bueno, de entrada se inscribe el maestro que guste, ¿no? Y hay maestros de diferentes escuelas en los cursos, como sabemos todos, ¿no? Entonces, así se operó del de formación continua, ¿sí? A través de los cursos, a través incluso de un curso nacional que se generó para la Secretaría de Educación Pública, y los tutores y tutorados son de diferentes escuelas. Regularmente los tutores, como escucharon al compañero de Licenco, eh, pues algunos son de CONAFE, que ellos almuerzan, comen y cenan en relación tutora, ¿no? Pero en el caso de Colima ya hay varios compañeros. El nodo base en Colima o el origen es particularmente la zona que tengo a mi cargo, ¿no? Porque la relación tutora llega a nosotros
por una inquietud de su servidor y otros inspectores, otros 3 inspectores, el maestro Gabriel, el maestro Roberto Quintero y el maestro Ángel Carrillo, de qué podíamos ofrecerle a las escuelas multigrado E3. Entonces son los primeros que aprenden tutoría de colegas de CONAFE, de colegas de Manzanillo, y entonces este es el equipo base. Cuando hacemos un curso, nos ayudan estos compañeros, compañeros de CONAFE, y como lo he dicho, aprovechando la tecnología como estamos ahorita, ahí se llevó un trabajo muy fuerte el equipo de formación continua Colima. Se utiliza Zoom y conectamos a tutores de otros países, ¿no? Que ya tienen una trayectoria, que ya tienen una experiencia. Entonces, de esa manera lo hacemos. Eso es a través de formación continua, ¿sí? Pero también se generó la otra línea, directamente con los colectivos de E3. El maestro César Calderón, en su momento como director de desarrollo, vio que el punto de partida más viable serían las escuelas E3, que son escuelas multigrado, que cuentan con una compensación económica a los maestros para ampliar el horario y atender situaciones específicas de rezago con los niños. O sea, pueden hacer atención personalizada en el horario compensado que va de 1 a 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces ahí se vio la viabilidad, pero además el programa E3 o arraigo docente en la comunidad tenía o tiene 3 elementos en sus reglas de operación. 1, la compensación económica a maestros. 2, la de recursos materiales. Y 3, la formación. Entonces, bueno, pues los viernes, de hecho, originalmente cuando operaba con las directrices del Banco Mundial, los viernes era para formación docente. Entonces, empezamos con esa línea, de tal suerte que se tutoró y se formó en relación tutora a los 100 docentes con escuelas multigrado E3. Y también son otro grupo de maestros que nos apoyan, además de asesores técnico-pedagógicos y supervisores. Pero fuimos construyendo, insisto, nodos, ¿no? No, al principio lo quisimos hacer de manera masiva, pero nos fuimos dando cuenta que era necesario ir por estas condiciones que habla Santiago Rincón Gallardo, ir construyendo nodos, nodos que se fueran formando, que se fueran apropiando, que fueran haciendo suyo el proceso y ellos sean los promotores en sus propias zonas. Y yo, por ejemplo, tengo la experiencia del sector 2 y el sector 4 de educación primaria, que ellos ya generan su propio proceso de formación entre pares, ¿no? Bueno, como está involucrada la jefa de sector, los supervisores de la zona, ellos generan los espacios y entre ellos se intercambian. ¿Qué hacemos desde la Secretaría de Educación y Cultura de Colima? Generamos eventos de fortalecimiento a la práctica, ¿no? Generamos encuentros estatales y nacionales, donde procuramos traer tutores muy experimentados de otros estados para ofertar nuevos temas, pero sobre todo para retroalimentar los procesos e inquietudes que tienen los compañeros que ya están operando relación tutora en Colima. Entonces, hay estas 2 líneas. Por un lado, formación continua a través de los cursos, ¿sí? Pero con esta gran diferencia que yo le agradezco a Fernando aquí presente que nos haya tenido la confianza, a ti en su momento como subdirector de desarrollo, para operar una forma diferente en los cursos, ¿no? Donde la base era la experiencia. Y la otra línea, que es la línea de gestión, o como lo hizo la SEP con la apropiación del plan de estudio, ¿no? A través de los consejos técnicos y a través de los talleres. Seguimos esas 2 líneas y así lo hemos operado. Yo también espero que esto ayude pues a cómo podría hacerse, ¿no? Yo, perdón por el atrevimiento, pero he dicho, a ver, desde el 92 hubo un viraje en el modelo pedagógico de nuestro país, ¿no? De un modelo tecnocrático, ¿no? A un modelo constructivista, ¿no? Con sus variantes que ha pasado a lo largo de la reforma 2011, 2017 y la actual, ¿no? Entonces,
pues si ya hemos estado 30 años luchando por transformar el paradigma docente, pues hay que darnos la oportunidad de ir avanzando, quizá no con la rapidez que quisiéramos, pero sí con la certeza que los pasos se van dando de manera firme, ¿no? Eso es lo que podría compartir. Muy bien. Tenemos una pregunta más del Centro de Maestros de Toluca. Eh, Señalan cómo conformar comunidades de aprendizaje en relación tutora, es una pregunta, y qué diferencia hay con las comunidades de aprendizaje profesional. Bien. Toluca, un saludo por cierto a Jesús Vargas Miranda, ya responsable de formación continua en el Estado de México. En el Estado de México hay grupos ya de maestros que se han conformado como comunidad de aprendizaje en relación tutora. En Iztapa de la Sal, la maestra Magdalena y su esposo han desarrollado fuertemente la comunidad de aprendizaje en relación tutora. La maestra Perla en Aculco, también del Estado de México. Yo creo que ellos pudieran ser, junto con los maestros que participan en estas comunidades, los promotores y los formadores, ¿no? Igual cuentan con tutores y se animan a llevarlo a cabo con tutores de otros estados, los compañeros de Colima, los compañeros de San Luis, de Chiapas, en fin. Como les decía, hay generosidad de parte de los que vivimos esta experiencia. Entonces, ahí se podría trabajar con ellos, pudiera ir siendo por regiones, el Estado de México está organizado por regiones, conozco un poquito, a través de los centros de maestros que tienen allá. Entonces, podría hacerse así. Luego, si me recuerda la segunda parte de la pregunta, Iván, porque se me fue, perdón. Sí, te preguntan por la diferencia que hay con las comunidades de aprendizaje profesional. Perfecto. Bueno, primero iría a las similitudes, ¿no? Partiendo de lo que dice Flecha, una comunidad de aprendizaje es cuando se reúne o decide un grupo de maestros reunirse, juntarse para compartir, para aprender, para profesionalizarse, ¿no? Por interés propio. Yo creo que ese es, perdón por el paréntesis, creo que esa es la gran posibilidad que tiene la nueva escuela mexicana. Aprovechar los diferentes colectivos y movimientos pedagógicos sociales que hay en nuestro país. Yo, por ejemplo, está la Red Nacional CAR, que promueve la relación tutora, está el Movimiento Pedagógico Mexicano, está el Consejo, se va el nombre ahorita de Escuelas Multigrado, que recientemente acaban de tener su reunión. Creo que esa es una gran posibilidad para hacer, ¿no? Pero volviendo a este asunto de las comunidades profesionales. Bueno, entonces eso es lo que compartimos como comunidad, el interés por mejorar nuestra práctica, el interés por cada día ser mejores, ¿no? Yo lo diría así. La diferencia, bueno, la diferencia es que en la relación tutora ponemos en tela de duda nuestros saberes, decía el maestro Ángel Carrillo. Parece que se da por hecho que los maestros dominamos los conceptos y saberes del planteamiento curricular y lo dominamos como nos lo enseñaron. Pero la gran mayoría de nosotros aprendimos, insisto, en un modelo tecnocrático, ¿sí? Donde el maestro decía qué era y era ley. Yo, por ejemplo, ahorita les pondría un desafío. El 21 de marzo celebramos el natalicio Benito Juárez. Pregunta, ¿por qué no celebramos el natalicio Porfirio Díaz? Por ejemplo, ¿no? Esto para evidenciar que aprendimos replicando los saberes de nuestros maestros. ¿Sí? Y entonces por eso, según lo que nos dijeron nuestros maestros, X o Z son héroes y X y Z son malvados, ¿no?
Pero si vamos a la historia, todos tienen claroscuros, ¿no? Todos los personajes de la historia de nuestro país. Y ahí entra, por cierto, uno de los ejes, interculturalidad crítica, ¿no? O sea, reconocer realmente lo que hizo uno y otro, porque pues si vamos en términos de tecnología, habrá que reconocer lo que hizo Porfirio Díaz en términos de economía del país, ¿no? Bueno, ya no profundizo. Entonces, creo que esa es la diferencia. Nosotros vamos a reaprender, a poner en duda lo que sabemos de los temas que hemos estudiado en nuestra educación básica. Y lo primero que encontramos, yo, y lo digo por mí, eh, ya dije el de las diferentes líneas, ahora digo el de los géneros literarios. Yo tengo una confusión enorme entre géneros literarios y subgéneros, ¿no? Pero así lo aprendí, ¿sí? Mi maestro me dio un resumen, los géneros literarios son este, y así me los aprendí, ¿sí? O este ejemplo de la maestra sobre de qué color va pintado el plátano. Entonces, esa es la diferencia. Una comunidad profesional reflexiona sobre las prácticas de enseñanza. Una comunidad de aprendizaje basada en relación tutora reflexiona sobre los procesos de aprendizaje, pero insisto, no solo desde la teoría, sino de enfrentarse a sus propios saberes y a sus posibilidades de mejora de esos saberes. Estudiamos las formas de aprender y profundizamos en los conocimientos que tenemos. Y desde ahí nos vamos a la teoría. Para mí esa sería la diferencia, ¿no? Muy bien. Te agradecemos muchísimo, Pedro, lo que has compartido el día de hoy. Ha sido un diálogo interesante en este objetivo de comprender formas distintas o alternativas de plantear la formación del profesorado en educación básica. Voy a compartir ahora la constancia para hacer la lectura público. Y que a la letra dice así: la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y la Red de Experiencias e Investigación en Formación de Docentes en Servicio otorga la presente constancia al maestro Pedro Madrigal Castillo por haber impartido la conferencia Formación entre Docentes en la Relación Tutora en el marco del Seminario de Experiencias Alternativas de Formación de Docentes en Educación Básica. Firma la doctora Edna Luna Serrano, directora del instituto, y la doctora Graciela Cordero, representante de la mesa coordinadora de la red. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, Iván. Y Pues muchísimas gracias por su interesante intervención. Seguramente hay muchísimas cosas que comentar al respecto. Sé que Colima lidera de alguna manera el tema en varios aspectos en el país y me da mucho gusto, lo felicito por el trabajo que usted ha hecho. Acá teníamos en Baja California, yo estuve cercana al maestro Manuel Ávila, que yo creo que usted conoce, y él fue el que me enseñó y me tutoró, ¿no? En algunas ocasiones y realmente a mí me parece que es una modalidad muy interesante y que da para mucho más y los felicito por el trabajo que han hecho en Colima. Y le agradezco mucho su participación. Espero que tengamos oportunidad de encontrarnos en algún otro momento para seguirlo conversando. Y pues además de despedir al maestro, quisiera comentarles que el próximo seminario va a ser, déjenme ver, aquí está, va a ser el 13 de mayo, el día 13 de mayo, igual en el mismo horario, y se llama La colaboración productiva entre docentes. Y es un seminario que nos va a dar la doctora María Guadalupe Pérez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el doctor Brian Jensen de la Universidad de Brigham Young. Ellos tienen otro planteamiento, un planteamiento diferente también, bueno, asociado, digamos, yo creo que se enmarca en esta misma filosofía que ya nos explicó el maestro Pedro, pero tienen otro tipo de recursos, ¿no? Y de procedimientos para
fomentar o trabajar la colaboración entre docentes. Entonces, lo veremos en ese seminario. Les agradezco mucho su presencia y nos veremos pronto.